Bienvenidos nuevamente a este podcast donde tratamos temas que nos permitan despertar nuestra conciencia y hoy trataremos un tema que a todos nos afecta. Hoy hablaremos de las crisis que todos vivimos cotidianamente, nos afectan mucho. Nadie quisiera estar dentro de una crisis, pero es parte de la vida. Es parte de la enseñanza, es parte del proceso de evolución. No te vayas, quédate con nosotros. Bienvenido nuevamente. Hoy trataremos un tema muy especial, un tema que a todos nos afecta porque es una enseñanza, es un aprendizaje muy duro que todos vivimos día con día. Y esto es la crisis. Las crisis que todos vivimos cotidianamente nos afectan mucho. Nadie quisiera estar dentro de una crisis, pero es parte de la vida, es parte de la enseñanza, es parte del proceso de evolución. Recordemos que en esta tercera dimensión existen dos formas de aprender. La primera forma de aprender, y por desgracia la que todos utilizamos, es a través del dolor, a través del sufrimiento. Pero existe una segunda forma de aprender, y esa segunda forma de aprender es a través de la sabiduría, a través del amor, a través de la comprensión de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ojalá y todos pudiéramos aprender con sabiduría de todas las circunstancias que pasan a nuestro alrededor. Por desgracia, nos esperamos hasta que el universo, la vida, nos enseña, pero con dolor. Y esto es parte del tema del día de hoy, porque todos cotidianamente nos encanta estar en nuestra zona de confort. Nos encanta estar donde estamos cómodos, donde nada nos molesta, donde tenemos todo lo que requerimos, todo lo que necesitamos. Pero nuestra zona de confort no nos permite evolucionar, no nos permite conocernos a nosotros mismos, no nos permite ser lo que nosotros debemos ser, lo que nosotros podemos llegar a ser. Por lo que tenemos que salir de la zona de confort para pasar a la siguiente zona, que es la zona de aprendizaje. Y en la zona de aprendizaje es esa zona donde nos retamos a nosotros mismos todos los días, donde pedimos más de nosotros mismos, donde aprendemos más de todo lo que nos rodea. Pero si estamos únicamente en nuestra zona de confort y no queremos avanzar en nuestra zona de aprendizaje, cuando llega una circunstancia difícil, cuando llega una crisis, no vamos a pasar de nuestra zona de confort a la zona de aprendizaje. Vamos a pasar a la zona de pánico. Porque si no nos retamos a nosotros mismos, si no enfrentamos las circunstancias difíciles de la vida y solo estamos en nuestra zona de confort, cuando se nos presente la crisis, cuando se nos presente la circunstancia difícil, el reto para mí mismo, entonces entro a lo que es la zona de pánico. Y nadie quiere entrar a esa zona de pánico. Nadie quiere entrar en esa circunstancia emocional porque de verdad nos desmorona, nos deshace, nos desbarata. Y dice este gran autor ogmandino, que escribió un libro bellísimo que a mí me encantó, El vendedor más grande del mundo, El milagro más grande del mundo, dice que aquel que no ha fracasado nunca es aquel que nunca ha intentado nada. Y esa frase me parece verdaderamente maravillosa porque es totalmente cierta. Pero existe otro dicho que a mí en lo personal me encanta y me reta y me gusta y me fascina
porque dice que un mar calmo no hace buen marinero. Un mar en paz, un mar tranquilo, no hace buenos marineros. Para formar buenos marineros se necesitan los huracanes, las tempestades, las situaciones difíciles, para que de alguna forma nos retemos a nosotros mismos, para que superemos las circunstancias difíciles que nos rodean, para que sepamos que nosotros podemos ser mejores cada día, aprender de esas circunstancias difíciles, de las calamidades, de esas circunstancias que nos viene presentando la vida. Porque cuando llegan las crisis, nos genera una sensación de intranquilidad, de estrés, nos sentimos amenazados, tenemos palpitaciones, sudamos frío, sentimos cómo se nos contrae el estómago, nos falta el aire, muchas características físicas que se vienen manifestando cuando llega la crisis, cuando llega el reto, y si no estamos acostumbrados a ese tipo de retos. Y entonces yo pienso que las crisis son necesarias para poder evolucionar, para poder crecer, para poder conocernos a nosotros mismos, para poder conocer nuestro potencial. Porque las crisis son un cambio profundo, son un cambio con unas consecuencias importantes de un proceso, de una situación o de todo aquello que apreciamos nosotros en la vida. Cuando se nos arrebata, cuando tenemos pérdidas, cuando perdemos la salud, etcétera, entramos en un estado de crisis donde tenemos una enfermedad, donde los síntomas de repente se manifiestan bruscamente y entonces la situación se pone mal o se pone muy difícil, ¿sí? Por lo tanto, la crisis es como si fuera una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de esa realidad que nos rodea, ¿sí? Donde nos genera una situación totalmente inestable, pero con una circunstancia segura. Esa crisis seguramente te va a llevar a un proceso de evolución. Porque esos cambios críticos que presenta la crisis, aunque puedan ser previsibles, siempre tienen el grado de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, de no saber qué va a suceder, ¿sí? Y eso nos genera, a veces tenemos reacciones automáticas, cambios profundos, súbitos y violentos, ¿sí? Pero estos cambios tienen consecuencias trascendentales en nuestra vida, muy importantes, que nos generan, dependiendo de la forma como nosotros vamos a enfrentar esa circunstancia, es los cambios y los trastornos y las consecuencias que vamos a tener. Por lo tanto, sí, las crisis pueden generar cambios traumáticos importantes en la vida, en la salud, en la estabilidad de una persona, una situación que a veces situaciones sociales, económicas, de salud, etcétera, pueden ser muchas las situaciones, o puede implicar cambios muy abruptos, las emergencias o las épocas de crisis que hemos llamado, son cambios profundos de forma personal a nuestra sociedad, a la humanidad en general. Y una crisis definitivamente o puede hundirte o puede elevarte por encima de tus propias expectativas, pero eres tú el que decide si una crisis te va a hundir o una crisis te va a elevar por encima de lo que tú esperabas de ti misma. Es la forma como respondes a la crisis, es la forma como tomas la crisis, como te adaptas a la crisis. Porque cada crisis que logramos superar, cada crisis que logramos pasar saliendo ilesos del problema que se nos presentó, definitivamente nos hace más fuertes, más capaces, más seguros de nosotros mismos. Y eso es importantísimo. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es la peor crisis que has pasado en tu vida? Piénsalo, reflexiona en este momento y contéstame. Después de esa crisis tan fuerte que te llegó, ¿la pudiste resolver? ¿Pudiste pasarla? Y después de eso, ¿eres mejor? ¿Eres más fuerte? ¿O eres peor? ¿O eres más débil después de esa crisis que pasaste? Porque las crisis nos dan experiencia, las crisis nos dan sabiduría. Además de que nos capacitan para la vida y nos acercan al cumplimiento de nuestros objetivos, al cumplimiento de nuestra felicidad.
Cuando tenemos una crisis, vamos mejorando internamente después de pasar la crisis, después de superarla, después de tomar esa experiencia dura, ¿sí? No es la crisis la que nos viene a lastimar, no es la crisis la que nos viene a transformar, es la forma como nosotros tomamos esas crisis, nuestras actitudes, las decisiones que tomamos, la falta de confianza que vamos a manifestar de que no somos capaces o que sí somos capaces de superar esa crisis o esa circunstancia. Yo creo, mi punto de vista personal es de que las crisis sí son necesarias en la vida de todas las personas, en la vida de todos los seres. Imagínate una vida tranquila, sin altibajos, donde nada te saque de tu zona de confort, donde los días transcurran sin alteraciones, sin desafíos, metidos en una rutina cotidiana, y después de muchos años, ¿has mejorado? ¿Eres mejor? Al contrario, te hundes en tu rutina, te hundes en tu mediocridad, te hundes en tu zona de confort y no te permites ser mejor a ti mismo, porque no te permites retarte, porque no te permites salir de esa circunstancia difícil. Por lo tanto, los problemas y las crisis, desde mi perspectiva, sí son necesarias para poder crecer, para poder avanzar, para poder progresar, para poder evolucionar como seres humanos, porque nadie sabe de lo que es capaz de hacer hasta que lo reta la vida, hasta que te retas tú mismo, hasta que te reta tu destino. Por lo tanto, todos pasamos por muchas crisis, todos pasamos por muchas crisis de diferentes tipos. A veces tenemos crisis de pérdida de identidad, cuando no sabemos quiénes somos ni por qué estamos aquí. Cuando llegamos a la vejez también tenemos ese tipo de crisis, o cuando sentimos que estamos llegando al final del camino y estamos inseguros de si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, de cómo actuamos en nuestra vida. Pero también existen crisis de inseguridad, cuando perdemos el trabajo, cuando no tenemos ese ingreso que estábamos esperando, cuando somos abandonados por nuestra pareja, cuando de pequeños somos abandonados por nuestros padres, o cuando cometemos un error que nos trae graves consecuencias. Esas crisis son importantes en nuestra vida. O también hay crisis de autoestima, cuando creemos que valemos muy poco o creemos que no valemos nada, o cuando decimos, ojalá y me hubiera yo muerto de chiquito, ojalá y mi mamá me hubiera abortado, ojalá y no hubiera yo nacido. Que esas crisis de autoestima son importantísimas porque nos desbaratan, nos hunden en un pozo negro, en un pozo oscuro. Y cada que tenemos pensamientos negativos y cada que rascamos más dentro de la crisis, más nos hundimos y más difícil es salir. Tal vez las peores crisis que existan son las crisis de salud, cuando una enfermedad viene a interrumpir nuestros planes, a quebrantar nuestro bienestar, a quebrantar todo aquello que proyectamos que nosotros podríamos ser. Pero una cosa sí es seguro, que si no existen problemas, si no existen crisis, si no existen situaciones difíciles, ¿sí?, no tendríamos que machacarnos el cerebro en pensar en cómo lo solucionamos, en movernos, en transformarnos, en buscar la forma de salir adelante, de salir a flote. Si no hubiera esas circunstancias, no nos mejoraríamos a nosotros mismos, porque no estaríamos retando a nosotros mismos. Y si la vida no nos retara constantemente, jamás nos daríamos cuenta de todo aquello que somos capaces de hacer, que todo aquello que somos capaces de lograr. Porque una crisis definitivamente nos pone a prueba, pero también reafirma lo que somos dentro de nosotros. Somos unos guerreros, somos unos luchadores. La crisis nos enseña que podemos y también nos muestra nuestras fortalezas. Claro, nuestras debilidades también, pero cuando salimos adelante, salimos desde luego más fuertes, porque cada crisis superada es una batalla ganada dentro de ti mismo. Por lo tanto, para evitar las crisis, primero que nada, debemos de aprender a confiar en nosotros mismos.
no tanto para evitar las crisis, sino para poder superarlas, para poder pasarlas, para poder transformarnos. El primer aspecto que debemos de considerar es la confianza que tengamos en nosotros mismos de que sí somos capaces de salir adelante, somos capaces de superar esa crisis. La mejor forma de triunfar en esa crisis es aprender a confiar en nosotros mismos, en lo que somos, en lo que tenemos, en nuestro valor, en nuestra ideología, en nuestros valores, en todo lo que sabemos que tenemos. Nos ayuda a superar la crisis. Y si logramos dentro de la crisis mantener la calma, ¿sí? Sin dejarnos llevar por el pánico, sin desalentarnos, sin deprimirnos, ¿sí? Echando mano de nuestra fuerza interna, esa fuerza nos va a conducir a superar esa crisis, porque nos va a manifestar esa seguridad que nos hace falta dentro de nosotros mismos, y tenemos que aprovechar ese potencial que nos manifiestan nuestras facultades, no solo las facultades físicas, sino también las facultades mentales, las facultades espirituales, las fortalezas que tenemos. Y entonces, para poder atraer todo eso que anhelamos, necesitamos todo eso por lo que hemos luchado y que queremos obtener. Necesitamos superar las crisis que la vida nos presente. Necesitamos superar los retos que nosotros mismos nos pongamos cuando entramos a nuestra zona de aprendizaje, para poder conquistar nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos en nuestra vida y dar un giro definitivo hacia el éxito y a la felicidad de la vida. Debemos de superar todas las crisis que la vida nos mande. Y los seres humanos, de verdad, tenemos una gran capacidad de adaptación. Tenemos una característica importantísima que se llama resiliencia. Y esa resiliencia que portamos todos y de la que somos capaces de manifestar no es otra cosa más que una capacidad para poder adaptarnos, para poder recuperarnos y salir adelante, salir fortalecidos de situaciones adversas, de situaciones que nos generan traumas. Esto no significa, obviamente, evitar el dolor, evitar el estrés, sino desarrollar esa fortaleza emocional que todos tenemos para poder enfrentar las crisis, para poder enfrentar los problemas, para poder enfrentar las situaciones difíciles, pero no solo eso, sino para poder aprender de los problemas, para poder aprender de las crisis. Esa es la resiliencia, una capacidad que todos los humanos tenemos como una característica innata de todos y cada uno de nosotros. Pero además tenemos esa creatividad, que es esa chispa divina que está dentro de cada uno de nosotros, que nos permite imaginar, que nos permite pensar, que nos permite o que nos convierte en una especie superior. Y esta habilidad de crear, ¿sí?, se exalta generalmente cuando se manifiesta un reto, cuando se presenta una crisis, porque en esos momentos difíciles es cuando sacamos lo verdaderamente que existe dentro de nosotros, la esencia de lo que estamos hechos, ese fuego interno que tenemos, esa circunstancia interna que tenemos, la vamos a manifestar cuando se presente esas crisis. Por eso, desde mi perspectiva, desde mi forma de ser, considero que las crisis son muy necesarias a las personas, a los seres humanos. Primero, para sacarnos de nuestra zona de confort. Si tú no quieres salir de tu zona de confort, la vida te va a sacar. ¿Y cómo te va a sacar? Con una crisis, con un problema difícil. Por lo tanto, hay que retarnos todos los días a nosotros mismos, superar nuestras deficiencias, crear más fortalezas y tomar las crisis cuando nos llegan con calma, con paz, con inteligencia, con sabiduría. Todos hemos superado nuestras crisis y eso te lo puedo asegurar. El problema es que a veces nos quedamos en el lodo de la crisis y no tomamos la enseñanza y no tomamos la fortaleza que esa crisis nos trajo. Lo peor de todo es quedarte
odiando lo que te pasó cuando eras niño, lo que te pasó cuando eras joven, cuando tu negocio quebró, cuando perdiste tu salud, cuando perdiste ese ser querido. Son crisis que nos ayudan a ser más fuertes, que nos ayudan a salir adelante, pero no podemos quedarnos ahí parados. Ay, es que cuando yo era chiquito mi papá me abandonó. Y ese papel de víctima jamás nos va a servir. Y las crisis son para algo. Son para superarnos a nosotros mismos. Son para crecer. Son para desarrollarnos y para poder evolucionar. Las crisis es la forma en que la vida nos enseña cuando nosotros no nos retamos a nosotros mismos. Espero que aprendas a superar correctamente tus crisis con sabiduría, con paz, con armonía, porque siempre vamos a superar las crisis y vamos a salir más fuertes y vamos a salir más sabios de cualquier crisis que la vida nos presente. No te quedes en el charco, no te quedes en el lodo. Ay, cuando era joven me pasó esto. Ay, yo tenía mi empresa. No te quedes ahí. Las crisis nos ayudan para salir más fortalecidos, para crecer y para evolucionar. Creo, pienso que las crisis sí son necesarias en la vida de los seres humanos. Y con esto concluimos este podcast, esperando que te haya gustado, que te haya hecho reflexionar, que te haya hecho pensar y que tu próxima crisis la superes correctamente para que seas cada día más fuerte. Concluimos este podcast deseando que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos, que todos los seres sean en paz. De mi ser a tu ser, Namaste. Bendiciones.